Estaba en mi departamento, a la mitad de envolver el último regalo de Navidad, cuando mi celular se iluminó con un mensaje que me detuvo en seco. Si no vas a cuidar a los 4 niños, entonces ni vengas. Sin titubeos, sin suavizarlo, solo esa clase de rechazo que se siente hasta en los huesos. Segundos después, mis papás respondieron dándole la razón, como si fuera lo más normal del mundo. Me quedé viendo la pantalla, dándome cuenta de que para ellos yo no era familia, solo mano de obra. Pero lo que nadie vio venir fue lo que hice después. Antes de contarte el resto, comenta desde dónde me estás escuchando. Mi nombre es Emily, y durante gran parte de mi vida pensé que ser la capaz, la responsable, era algo de lo que debía sentirme orgullosa. Ahora vivo en Denver, en un departamento pequeño con vista a las luces de la ciudad. De esos lugares que uno se gana poquito a poquito, noches largas, mañanas silenciosas y un trabajo que siempre te pide algo más. Trabajo en software, lo cual básicamente significa que me dedico a arreglar cosas. Código roto, despliegues fallidos, emergencias que te despiertan antes del amanecer. Tal vez por eso mi familia siempre asumió que también podía arreglar todo lo demás, incluyendo las crisis que ellos mismos se inventaban cada semana. Crecí sabiendo, desde muy chica, que Heather era el centro de gravedad de la casa. Era la mayor, la de la risa escandalosa y las necesidades infinitas, aventones, dinero, favores, consuelo. Cuando tuvo a su primer bebé, mis papás actuaron como si su cansancio fuera una carga sagrada que todos debíamos ayudar a cargar. Para cuando ya tenía 4, aquello dejó de ser una petición. Se volvió tradición. Y al parecer, toda tradición necesitaba mi participación. Incluso entonces podía sentir la diferencia. Si Heather olvidaba algo, mamá entraba al rescate. Si yo olvidaba algo, mamá suspiraba y decía, tú normalmente eres más responsable que eso. Si Heather necesitaba ayuda, papá rearrangaba su día. Si yo necesitaba ayuda, papá me recordaba que ya era adulta e independiente. No había enojo. Solo esa expectativa silenciosa de que yo sería quien sostuviera los bordes de la familia para que Heather nunca tuviera que hacerlo. Quizá por eso el viaje de Navidad me importaba más de lo que admitía. Había pasado meses planeándolo. Renté una cabaña junto al lago para toda la semana, preparé un par de sorpresas pequeñas. Pensé que tal vez, solo tal vez, este año podría sentirse distinto. Algo cálido, compartido. Algo que no girara alrededor de lo que yo podía ofrecer. La cabaña tenía vista al agua congelada, terrazas de madera, una chimenea enorme de piedra. El tipo de lugar al que van las familias a hacer recuerdos, no a discutir. Me imaginé a los niños corriendo en pijamas iguales, a mis papás relajándose por primera vez, a Heather riéndose porque, por una vez, estaba agradecida. Me imaginé a mí misma en el sillón, con una taza de cocoa en la mano, sintiéndome parte de algo en vez del andamiaje que lo sostiene todo. Pero esa versión de la Navidad solo existía en mi cabeza. La realidad siempre encuentra cómo romperte la fantasía. Una semana antes del viaje, fui a la casa de Heather a dejar unas cosas para los niños, guantes, bufandas, juguetitos para entretenerlos en el vuelo. Al entrar a la sala, era como todos los diciembres de mi infancia, juguetes por todas partes, la tele a todo volumen, los abrigos de mis papás aventados en el sillón. Mamá me saludó con una sonrisa distraída. Heather casi ni levantó la vista. Papá me pidió que agarrara algo de la cocina como si yo trabajara ahí. Debería haberlo notado desde ese momento. Nadie me preguntó cómo estaba. Nadie mencionó el viaje, ni me agradeció nada. El ambiente ya estaba inclinado a su favor. Pero no entendí lo que venía hasta la noche en que el grupo familiar explotó y todo lo que había planeado se deshizo en una sola frase. El mensaje llegó un martes por la noche, uno de esos en los que Denver se siente más callado de lo normal, como si la ciudad entera se hubiera escondido bajo una cobija. Apenas me acababa de sentar después del trabajo, todavía con el suéter oscuro que me puse en la mañana, cuando mi celular vibró con una notificación del chat familiar. Esperaba algo simple. Quizá mamá preguntando qué botanas quería llevar para los niños, o Heather mandando otro recordatorio de la hora del vuelo. En vez de eso, abrí el chat y me quedé helada. Si no vas a cuidar a los 4 niños, entonces ni vengas. Heather no puso una carita, no suavizó nada. Solo una línea, lanzada al silencio de mi departamento como una piedra cayendo en el agua. Clara, pesada, imposible de ignorar. La leí otra vez. Y otra. Yo seguía ahí, mirando la pantalla, esperando el remate. ¿Algún chiste?
Una explicación diciendo que estaba estresada, y no lo quiso decir así. Pero antes de que pudiera terminar de procesarlo, mamá respondió: «Tu hermana tiene razón. Tú eres la única que está libre». Y luego papá, como si hubiera estado listo para dictar el veredicto: «La Navidad es para ayudar a la familia. No lo hagas difícil». 3 mensajes, en menos de 30 segundos. El mismo ritmo de siempre. La misma alianza que había marcado toda mi vida. Lo peor no eran las palabras. Era lo naturales que parecían para ellos. Automáticas. Como si ya hubieran decidido que yo no era invitada al viaje, solo la niñera. Sentí el calor subirme al pecho, no solo de coraje, sino de reconocimiento. Esto no era nuevo. Era cada cumpleaños al que no fueron porque Heather necesitaba algo. Cada fin de semana que pasé cuidando a sus hijos para que ella descansara. Cada Navidad en la que yo compraba comida, cocinaba, limpiaba, y aún así era un pensamiento de segunda. Escribí, borré. Escribí, borré otra vez. Al final dejé. Solo para entender, si no cuido a los niños, no tengo permitido ir a Navidad. Me quedé viendo la burbuja de escribiendo, ese puntito blanco latiendo como un corazón impaciente. Entonces Heather respondió: «Correcto. No necesitamos a alguien que nada más come y se va». Se me helaron las manos. No temblor. Heladas como cuando algo dentro de ti finalmente se apaga. Como una puerta cerrándose por dentro. Por un instante pensé en todas las cosas que podía decir. ¿Quién reservó la cabaña? ¿Quién pagó los vuelos? ¿Quién convirtió el viaje de una idea a una realidad mientras ellos apenas recordaban las fechas? Pero ya no se trataba del viaje. Nunca se había tratado del viaje. Era sobre el papel que me habían asignado desde años atrás, y que esperaban que siguiera cumpliendo sin cuestionarlo. Mi departamento estaba tan silencioso que podía escuchar el zumbido leve de la calefacción. Afuera, las luces de la calle brillaban sobre la nieve. Y en ese silencio, algo dentro de mí se acomodó, firme, claro, inevitable. Dejé mi celular en la mesa durante 10 minutos completos. Dejé que la rabia se asentara, que la claridad subiera. Cuando lo tomé otra vez, no discutí. Tomé una decisión. La pantalla seguía mostrando sus mensajes, líneas que ya no dolían. Solo revelaban lo que yo había tratado de no ver. Mi familia no me había invitado a Navidad. Me había convocado a trabajarla. A servir. A cumplir un rol que yo nunca acepté. Y de repente toda la calidez que imaginé, la cabaña iluminada por la chimenea, los niños riendo en la nieve, mis papás relajándose por primera vez, se sintió como un cuento que escribí para gente que jamás leyó ni la primera página. Abrí mis reservaciones. 8 boletos de avión. La cabaña junto al lago, con su terraza y su chimenea de piedra. Las actividades prepagadas que los niños habrían amado. Planifiqué una semana entera hasta en los detalles más mínimos, intentando regalarles una Navidad inolvidable. Pero ellos no vieron eso. Nunca me vieron a mí. El punto de quiebre no fue la ira. Fue el cambio silencioso que ocurre cuando dejas de intentar ganarte un lugar que ya pagaste. Cuando entiendes que el respeto que estás mendigando no va a llegar, y quizá nunca llegó. Mis dedos casi no dudaron cuando escribí: «Bien, entonces mis $50,000 tampoco van a ir a Navidad». Enviar. Ahí quedó, azul y firme, como una puerta cerrándose con un clic suave. Pude imaginar el momento en que lo leyeron. Primero la confusión. Luego la comprensión lenta de lo que significaba ese número. $50,000. Vuelos, cabaña, actividades, cada parte del viaje que habían dado por sentado. El chat se quedó en silencio. Heather, que siempre llenaba las conversaciones con exigencias, no escribió nada. Mamá no trató de suavizarlo. Papá no soltó uno de sus sermones de «es tu deber familiar». Solo silencio. Un silencio tan espeso que casi se podía tocar. Me levanté. Caminé hacia la ventana. La nieve cubría los techos en líneas limpias. Los coches avanzaban despacio, con los faros iluminando la noche. En la cuadra alguien colgaba luces navideñas, su escalera crujiendo en el frío. Y ahí, viendo ese cuadro, entendí algo extraño pero pacífico. No estaba obligada a arreglar este momento. No tenía que calmarlos. No tenía que justificarme. No tenía que explicar qué significaban para mí esos $50,000, ni qué pensaba hacer después. Regresé a la mesa, abrí la aplicación de reservas y pasé mi dedo sobre el botón de cancelar. Una semana antes, habría dudado. Habría pensado en no decepcionarlos. Pero esa noche, el aire se sentía claro. Ellos me dijeron que no fuera. Así que me aseguré de no ir. Presioné cancelar.
Las confirmaciones empezaron a llegar una por una. Din, din, din. Los vuelos. La cabaña. Las actividades. Todo desechó en cuestión de minutos, tan fácil como se construyó. El dinero regresando a mi cuenta. El viaje entero colapsando. No envié las capturas de inmediato. Las guardé en una carpeta mientras lavaba unos platos. Encendía una vela y dejaba que la calefacción siguiera su murmullo. El chat seguía en silencio, y ese silencio era una confesión por sí mismo. Sabían lo que significaba lo que hice. Solo no sabían cómo reaccionar ahora que no estaba cediendo. Al fin, Heather escribió. ¿Cómo que tus 50.000? ¿De qué hablas? La forma en que lo dijo, confundida, indignada, lo dejaba claro. Siempre creyó que el viaje apareció por arte de magia. Jamás consideró que yo lo trabajé, lo planeé, lo pagué. Que les había dado algo valioso. Subí la primera captura. Las cancelaciones de los 8 vuelos. Reembolso completo. Heather lo leyó de inmediato. Emily, ¿qué es esto? El mayúsculas gritaba. Mamá apareció enseguida. Tú no pagaste los vuelos de todos. Deja de hacer drama. Mandé la segunda captura. La cabaña. Cancelada. 34.000 pesos de regreso. La burbuja de escritura apareció, y desapareció. Apareció, y desapareció. Y luego nada. Papá escribió. ¿Por qué harías eso? Todos contábamos con este viaje. Contando. Ellos contaban con él, pero nunca agradecieron nada. Mandé la última captura. Las actividades canceladas, reembolso procesado. Y escribí 2 palabras heladas. Lo cancelé. El silencio que siguió ya no fue de sorpresa. Fue de pánico. Una grieta abriéndose bajo ellos. Heather fue la primera en derrumbarse. No puedes estar hablando en serio. Los niños esperaban este viaje. Arruinaste su Navidad. Me recargué en la silla, sintiendo el calor del radiador en los tobillos. Y por primera vez en años, no sentí culpa. Sentí claridad. Yo no arruiné la Navidad, escribí. Ustedes dijeron que no era bienvenida si no cuidaba niños. Yo solo quité lo que no era bienvenido. Mamá regresó. Estás siendo ridícula. Cuidar niños no es tan grave. Eres soltera. Tienes tiempo. ¿Por qué le quitarías la Navidad a tu propia familia? Sus palabras eran viejas, conocidas. Las había escuchado toda mi vida. Tú tienes tiempo. Tú no necesitas ayuda. Tus necesidades van después. Eres responsable. Puedes con todo. Pero esta vez algo dentro de mí ya no se dobló. No soy la niñera gratuita de la familia, contesté. Soy su hija. Y dejaron claro que eso no importa a menos que sea útil. Papá escribió enseguida. Calmémonos todos. Aún podemos arreglar esto. Vuelve a reservar todo y deja de ser dramática. Esa frase, deja de ser dramática, fue como aventar un cerillo en gasolina. Durante años, cada vez que yo expresaba un límite, un cansancio, una emoción mínima, papá respondía igual. Como si sentir fuera una falta. Como si mis incomodidades fueran molestias de las que yo tenía que disculparme. Así que escribí. Arréglenlo ustedes. Aparecieron 3 burbujas. Heather escribiendo. Mamá escribiendo. Papá escribiendo. Pero ningún mensaje llegaba. Una familia tratando de coordinar su indignación, y fallando. Finalmente, Heather mandó un texto larguísimo. No podemos volver a reservar nada. Los precios se duplicaron de la noche a la mañana. La cabaña ya no está. Los vuelos tampoco. ¿Por qué nos harías esto? Ahí estaba la verdad que habían estado rodeando. Yo era valiosa mientras les facilitaba la vida. Mientras pagaba lo que ellos no podían. Mientras cargaba con lo que ellos no querían cargar. Y cuando me retiré, todo se vino abajo. Porque ustedes me dijeron que no fuera, contesté. Así que les hice caso. Mamá cambió de estrategia. Por eso no te decimos nada. Eres demasiado emocional. Actúas sin pensar. Me quedé viendo ese mensaje un largo momento. No porque doliera, sino porque era profundamente falso. Todo lo que hice llevaba años gestándose. Ellos simplemente no lo habían notado. Escribí. Lo pensé durante años. Pensé en cada vez que ayudé, cada vez que dije que sí, cada vez que acomodé mi vida porque ustedes necesitaban algo. Y todo eso quedó borrado por un mensaje diciéndome que solo soy bienvenida si soy útil. Eso no es familia. Heather respondió, ahora con un tono distinto, más corto, casi tembloroso. Entonces, ¿qué? Ya no vas a venir, vas a pasar Navidad sola. Ya no sonaba enojada. Sonaba insegura. No, escribí.
Voy a pasar Navidad con gente que me ve como persona, no como recurso. Y ahí terminó. Nadie respondió. Las burbujas desaparecieron. Puse el celular boca abajo. Fui a mi recámara y abrí la maleta que ya había empacado. Saqué la ropa, la doblé y la regresé al cajón, una prenda a la vez, hasta que la maleta quedó vacía. Lo extraño no fue la tristeza. Fue el alivio. Como quitarse un abrigo que no sabías que pesaba tanto. A la mañana siguiente bloqueé las notificaciones del chat familiar. Luego manejé al otro lado de Denver, a casa de una amiga donde el calor escapaba por las ventanas, y alguien me pasó una taza caliente antes de que siquiera me sentara. La sala olía a pino y galletas recién hechas. Sin exigencias. Sin condiciones. Solo bienvenida. Y por primera vez en mucho tiempo, la Navidad se sintió mía. La mañana de Navidad en Denver fue más tranquila que cualquier otra que recordara. Sin teléfono sonando, sin pedidos de último minuto, sin tareas disfrazadas de tradición familiar. Me desperté en el sillón, oliendo rollos de canela y oyendo risas suaves desde la cocina. Simple. Ordinario. Un respiro que abría puertas que ni sabía que existían. Cocinamos, jugamos juegos de mesa, salimos a caminar en el frío con las chamarras hasta la barbilla. Nadie me pidió arreglar nada. Nadie me dijo lo que debía. Cada conversación era ligera, como respirar sin peso sobre el pecho. En un momento, mi amiga me dio un pequeño regalo. Nada caro, solo significativo, una libreta suave. En la primera página había escrito: para la vida que tú vas a elegir. Mientras tanto, el caos de mi familia se desarrollaba sin mí. Un primo me testeó por separado. Los vuelos de último minuto se triplicaron de precio y se agotaron en horas. La cabaña ya no existía para esas fechas. Los niños decepcionados, los adultos frustrados. Y todos los planes que asumieron que yo mantendría en pie se habían evaporado. Algunos parientes dijeron que no era justo culparme. Otros que ya era hora. Pero no me sentí victoriosa. La verdad era más simple. La paz no siempre se ve como ganar. A veces se ve como alejarte antes de incendiarte. Esa noche, cuando las luces se apagaron, supe que algo había cambiado para siempre. No solo cancelé un viaje. Cancelé un papel que nunca quise desempeñar. Un mes después, Heather finalmente escribió. Sin actitud. Sin exigencias. Solo. Si quieres venir la próxima Navidad, no vas a tener que cuidar niños. Perdón. Lo leí. Dejé que la pantalla se apagara. Y puse el teléfono a un lado. Hay puertas que no hace falta azotar. Solo se quedan cerradas cuando ya cruzaste al otro lado. Y si algo de mi historia te suena familiar, cuéntame desde dónde me escuchas. Y dime qué hubieras hecho tú.